Desdibujado. Ronald Weston, agente de seguros oriundo de Nueva York, de 55 años y más de 23 de experiencia en el rubro, se disponía a dejar su habitación en el Holiday Inn del centro de Irlanda. Había estado allí 2 días, inmerso en un viaje de negocios intenso, lleno de reuniones interminables en bufetes de abogados. Aunque se sentía exhausto por haber madrugado y alargado las jornadas, estaba satisfecho, había alcanzado la meta de 10 pólizas corporativas que su líder de ventas exigía. La misión estaba cumplida, ahora solo le quedaba la etapa final del viaje, volver a casa en un vuelo nocturno. Ron arrastró su equipaje al pasillo, básicamente, su maletín marrón con las pólizas vendidas dentro, y dio un último vistazo. La cama desordenada probaba que alguien había dormido allí. La televisión, donde antes había visto una película, estaba apagada. El control reposaba sobre la mesita de noche, junto al velador que emitía el típico y acogedor brillo anaranjado de los hoteles. Ver eso le provocó un bostezo. Al fin y al cabo, era casi medianoche y el sueño lo acechaba, pero ya podría dormir un poco durante el vuelo. De reojo, miró por la ventana, la cortina estaba abierta y una densa niebla había surgido de la nada. El fenómeno le resultó extraño, pues los días anteriores habían sido de calor seco y cielo despejado, sin rastro de humedad. La bruma vaticinaba una tormenta inminente. Bueno, estamos listos para partir, pensó, y apagó la luz. Pero no cerró de inmediato. Se quedó un instante en el umbral, dando paso a la habitación en penumbra. Una repentina sensación de extrañeza lo había abordado. Sentía que olvidaba algo, que algo no estaba bien. Ronald, es ahora o nunca, se dijo, escudriñando la oscuridad. Si no recordaba que faltaba o que andaba mal en ese preciso momento, sería demasiado tarde cuando estuviera en el taxi, en el aeropuerto o en el avión. Se palpó los bolsillos del saco y del pantalón de vestir, estaban las llaves de su casa, la tarjeta magnética del hotel y su teléfono inteligente. Nada parecía faltar. Aún así, la sensación persistía. Había llegado de la nada, como un presentimiento, y temía que no se despegaría de él en toda la noche. Muy poco convencido y con todos sus sentidos indicándole que cometía un error, cerró la puerta, ignorando su intuición. Es solo esa vieja sensación de olvidarse algo, esa que te obliga a rechequear si cerraste con llave al salir de casa. Aparece justo cuando uno está apurado, para hacerte perder tiempo, se dijo para sus adentros. Fue entonces cuando notó algo raro. La puerta no tenía la clásica placa metálica con el número de la habitación. No es que alguien la hubiese arrancado, a Ronald le pareció que jamás había estado allí, pues no había rastros de pegamento ni marcas en la madera. Miró las demás puertas y su sorpresa aumentó, ninguna tenía número. ¿Cómo hacen las mucamas y el servicio de habitaciones para saber a cuál entrar?, se preguntó. Pero decidió restarle importancia. Seguramente habría una explicación simple, años de ese trabajo le habían enseñado que las tendencias de la industria hotelera eran pasajeras. Ahora sí, eso era lo que faltaba, pensó, aliviado. De allí venía esa repentina extrañeza. Y como quien despide a un amigo creyendo que cada uno seguirá su camino, Ron despidió la sensación, decidido a tener un retorno tranquilo. Caminó sobre la suave alfombra del pasillo y tomó el ascensor. Pero fue como tirar un boomerang, porque al poco tiempo la incomodidad volvió. Mientras descendía, notó otro detalle, la música ambiental estaba apagada. Miró con extrañeza el cubículo. Cientos de reflejos suyos, proyectados por la disposición de los espejos a los 4 lados y en el techo, hicieron lo mismo. Meditó en lo poco detallistas que se habían vuelto las cadenas hoteleras en los últimos años, nada que ver con la hospitalidad de antaño. Cuando las puertas se abrieron, apareció la recepción en penumbra. Las luces de la ciudad se filtraban a través del ventanal que daba a la calle, opacadas por la niebla. En el centro del hall, el escritorio de la recepción surgía iluminado por un velador. Se dirigió hacia allí para hacer el check-out. No le sorprendió que no hubiera nadie, ya pasaban de la medianoche y el botones de guardia seguramente estaría dormitando en la trastienda. Lamentaba tener que sacarlo de su sueño, pero él tenía que tomar su vuelo. Tocó el timbre. Esperó. El tiempo pasó lo suficiente como para justificar tocarlo por segunda vez. Esta vez, pulsó 2 veces, no solo una. Nadie acudió al mostrador. Comenzó a impacientarse. Un súbito malestar lo inundó. ¿Acaso el error era suyo por hacer el check-up tan tarde? Después de todo, casi nunca se retiraba de madrugada y ciertamente era la primera vez que lo hacía en ese hotel de Irlanda. Había dado por hecho que no habría inconveniente y no había avisado nada. Qué tonto había sido, uno siempre tenía que notificar sobre ciertas excepciones. Miró a su alrededor. Para colmo, esa noche no parecía haber otros huéspedes retirándose ni registrándose, ni siquiera gente volviendo entre risas de algún bar o restaurante céntrico, luego de una buena cena y un par de tragos. Estaba solo, en medio de la recepción desierta.
Buscó a tientas por toda la superficie del hall algún cartel que notificara los horarios de recepción. Alguno que dijera, el horario de check-in es de 1 de la tarde a 6 de la tarde. El horario de check-out es de 6 de la tarde a 9 de la noche, sepa disculpar las molestias. Pero no había ninguna indicación, nada. También notó la ausencia de la folletería que solía haber en esos lugares, la que detallaba los servicios del hotel, el menú del restaurante, los puntos turísticos de la ciudad, entre otras cosas. Todo faltaba, y él no sabía qué hacer. Además, había reservado un taxi que debía llegar en menos de 10 minutos. Tocó de nuevo y miró hacia la puerta giratoria, revisando si al coche amarillo se le había ocurrido adelantarse. Cuando volvió la vista al frente, se sobresaltó. Un recepcionista había aparecido detrás del mostrador sin previo aviso. Lo miraba con un cordial gesto de paciencia, como si fuera Ronald, quien se había distraído mirando a la nada por varios minutos. Como si siempre hubiese estado allí. El encuentro le resultó sumamente incómodo, porque incluso una vez que habían hecho contacto visual, el tipo no decía nada, solo lo miraba con cara de circunstancia. Voy a hacer el checkout, soltó Ronald finalmente, cuando la tensión se le hizo insoportable. El hombre no respondió. Simplemente comenzó a teclear en la computadora, como si hubiese sido accionado por su voz. Ronald, apurado, no esperó a que le pidiera la tarjeta de la habitación y se la entregó directamente. El botones, sin levantar la vista, agradeció con un leve gesto de cabeza y le devolvió los $50 del depósito. Ronald esperaba alguna frase de cortesía, gracias por elegirnos nuevamente, señor Beston, o aunque sea un simple, muchas gracias. Pero no. Solo otro gesto de cabeza, casi como disculpándose, antes de desaparecer en las profundidades de la oficina de administración. Miró su reloj, aún faltaban 5 minutos para la llegada del taxi. Bien. No le gustaba correr ni sentir que llegaba tarde. Para alguien que vivía de alcanzar aviones y reuniones de negocios, 5 minutos de margen eran un regalo. Volvía sobre sus pasos hacia unos sillones marrones dispuestos en círculo cuando se le ocurrió mirar hacia la entrada. El taxi ya estaba allí. Se detuvo a mitad de trayecto y se lo quedó mirando con extrañeza. Porque, si bien aquello era un taxi, no debía ser su taxi. El coche en la calle estaba vacío y su interior a oscuras. La luz que decía taxi en el cartel del techo estaba apagada. Los vidrios estaban incluso empañados, por la diferencia de temperatura entre el interior y la calle. Rápidamente, se convenció de que aquel no era el coche que él había pedido, reanudó la marcha hacia los sillones y se sentó. Pero no le quitó la vista de encima, se quedó esperando, con el maletín entre las manos, sentado en el borde del asiento y golpeando el piso con el zapato. Una repentina ráfaga de viento hizo que la puerta giratoria rotara, y con cada giro, una bocanada de niebla ingresaba y se dispersaba por la recepción, llenándola progresivamente. Los minutos pasaron y ningún otro taxi llegaba al recibidor del Holiday Inn, solo estaba aquel vacío, estacionado en la oscuridad. Debido a la niebla que ingresaba, la recepción se fue hundiendo en la densa bruma y el aire a su alrededor se enfrió. El vestíbulo del hotel se había tornado súbitamente en un ambiente poco acogedor, hasta la tonalidad de las luces parecía haber cambiado. El amarillo ambarino del velador de escritorio había sido reemplazado por un blanco hueso. Supongo que ya no es conveniente permanecer aquí, pensó Ronald de manera irracional, a la vez que se levantaba y caminaba hacia la puerta, que seguía girando como con vida propia, saturando de niebla el recibidor. Ingresó al carrusel y dio una vuelta, viendo el interior del hall por última vez. Dudó si volvería a elegir ese Holiday Inn para futuros viajes de negocios, la próxima vez buscaría otra opción. Una vez fuera del hotel, el frío y la niebla se hicieron más presentes, y Ronald tuvo un escalofrío. La vista cercana del auto le permitió darse cuenta de que, pese a su primera impresión, si había alguien dentro, sentado muy quieto en el asiento del conductor. Pero al verlo venir, el chofer no se había inmutado. En cualquier otra ocasión, si quisiera ganarse una buena propina, debería haber saltado de su asiento inmediatamente para abrirle la puerta y lanzar un cumplido del estilo, «Buenas noches, señor». Pero no, estaba como apagado, o en reposo, pues permanecía inmóvil en la oscuridad. Ron dio una vuelta alrededor del auto y golpeó con el nudillo en el vidrio. Como recobrando su humanidad en ese instante, el taxista lo miró y, con un gesto perfectamente normal, bajó la ventanilla y preguntó: «Buenas noches, señor. ¿Usted pidió un taxi para el aeropuerto?». Ronald se lo quedó mirando con gesto atónito, parecía que todos tenían ganas de tomarle el pelo esa noche. Sin embargo, el sujeto no parecía captar su disconformidad, así que el vendedor de seguros se limitó a contestar la información requerida. «Sí, correcto. Llevo algo de prisa. Mi vuelo sale a las 2 de la mañana». «Perfecto, señor. Suba y nos ponemos en marcha», dijo el chofer, cuyo rostro la oscuridad de la calle ocultaba. El viaje le resultó profundamente incómodo.
Al centro y el aeropuerto lo separaba un trayecto de 1 hora. Como era pasada la medianoche y la autopista estaba desierta, se redujo a unos 40 minutos. Pero en la cabeza de Ron, aquellos minutos parecieron desdoblarse en una eternidad. Sentía claustrofobia y mareo dentro del auto. No porque el chofer manejara de manera desenfrenada, en un intento de enmendar su demora original, sino por todo lo contrario, a Ronald le daba la impresión de que el auto ni siquiera atinaba a moverse. El motor no generaba ningún tipo de ruido o vibración. La calle sobre la cual el auto se movía era perfectamente lisa, ningún bache, ningún badén, nada. En cualquier otro contexto, el vendedor de seguros no hubiera hecho más que asombrarse de los progresos infraestructurales de aquella ciudad, pero en aquella noche cerrada, rodeado de niebla y sin estrellas, la falta de detalles y particularidades estaba convirtiéndose en un martirio para su cerebro. En un intento por aliviar su sensación de asfixia, había intentado bajar el cristal, pero, como no podía ser de otra manera, el interruptor no parecía accionar nada. De todos modos, la sola vista del exterior le permitió comprender que una ventana un poco abierta no iba a solucionar nada. Lo único que vendría del exterior e ingresaría al compartimento del vehículo sería esa densa niebla, como había sucedido en el hall del hotel, esa niebla que se veía más como gas lacrimógeno que como vapor condensado. Solo de mirarla, a Ron se le cerraba la garganta. Podría saltar del auto. La idea había brotado de las profundidades de su cerebro y lo había extrañado. ¿De dónde venía todo aquello? ¿A qué se refería con saltar? ¿Acaso su cansada cabeza no recordaba que había un vuelo que alcanzar en menos de 2 horas? Se acabó, Ron, no vas a llegar a casa. Ese otro pensamiento, atroz e inimaginable, había venido adosado al anterior, flotando en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda y la nuca. El corazón comenzaba a galoparle ferozmente en el pecho. Intentó hablar con el chofer. Vaya niebla que se ha levantado esta noche, ¿eh? Pero fue como soltar un comentario al margen en el interior de un pozo negro y profundo. Su pregunta hizo eco en todo el auto, retumbando en las esquinas como una pelota de tenis recién sacada del tubo, y volvió a sus oídos, sola, sin respuesta. La ausencia de respuesta no era ofensiva, lo lastimaba. Los oídos comenzaban a zumbarle, porque su cerebro era incapaz de entender qué le estaba sucediendo, porque todo era tan anormal. Intentó nuevamente. ¿Tiene otros viajes programados para esta noche, señor? Esta vez, Ron fue más rápido y al momento en que pronunció la pregunta, estudió la cara del tipo por el retrovisor, que aparecía apenas iluminada por los postes de luz de la autopista, pero al instante tuvo que apartar la mirada, horrorizado. Lo que el espejo reflejaba no era la piel de una cara humana, con poros y pelo, sino una superficie lisa y desprovista de detalles, el rostro de un maniquí. Los ojos, nariz y boca no eran más que vagas imitaciones poco logradas. Ronald comenzó a temblar. El frío y la niebla exterior, no sabía cómo, habían comenzado a infiltrarse en las rendijas del auto. Como mirar hacia afuera lo mareaba, y mirar al chofer le producía terror, decidió mirar al piso, tapizado en un felpudo gris insulso. Allí reposaban sus pies temblorosos, que parecían bailar al ritmo de una canción de tempo rápido, golpeando el suelo. Eventualmente, el taxi se abrió paso en el mar de niebla indistinguible hasta el aeropuerto. Ronald se apresuró a pagar la tarifa que indicaba la pantalla, dejando el dinero apoyado sobre el asiento trasero. Para este punto, el hombre sabía que perfectamente podría haberse bajado así sin más, sin pagar ni pronunciar palabra, y habría estado bien, nadie le reclamaría nada. Pero su mente, terca, seguía firme en su intento de negar todo lo extraño y aferrarse a las costumbres, a la normalidad. Nuevamente en la fría y húmeda noche, el hombre dedicó unos segundos a ver cómo el coche amarillo seguía su ruta hacia un destino desconocido, fundiéndose con el entorno. Al darse vuelta y mirar el gran edificio del aeropuerto, sus ojos parecieron traicionarlo. No reconoció la entrada del Hartsfield Jackson a primera vista. Por un segundo se le cruzó por la cabeza que el idiota del chofer, tan dormido y ausente como parecía estar aquella madrugada, lo había llevado a cualquier otro aeropuerto. Pero se obligó a creer que tal nivel de equivocación no era posible. No, era el aeropuerto, pero debían haber renovado la fachada, otrora de techos abovedados y líneas curvas, ahora una serie de ángulos escandalosos e inconexos, obra de la mente de algún trastornado arquitecto. Descubrió que mirar mucho aquella estructura le hacía volver el mareo y dolerle los ojos. Nuevamente bajó la vista a sus zapatos marrones para tranquilizarse y caminó hacia el interior. Ron entró a la terminal con su maletín colgado del hombro, pero, en lugar de aliviarse, la sensación de incomodidad creció con cada paso. El lugar estaba desolado. Un silencio espectral. Aquel vacío no encajaba con la fama del sitio, recordaba que era el aeropuerto más transitado del mundo, pero esa noche parecía un puerto aéreo pequeño y olvidado, la puerta de entrada a un pueblo fantasma del medio oeste, donde el tiempo se detuvo y la vida se volvió lenta y vacía.
El taxi lo había dejado en la terminal A, pero su vuelo salía de la terminal E, lo que lo obligaba a tomar el tren interno. Miró el reloj con aprensión, era la 1:20 de la madrugada y el abordaje comenzaba a las 2. La urgencia se coló entre sus pensamientos, haciendo que cada segundo se escurriera más rápido. La gente que se cruzó en el camino hacia la terminal E era la justa y necesaria. Había algunos empleados de limpieza que iban y venían, unas pocas azafatas escoltando a pilotos. Dentro del tren, apenas se contaban unas pocas personas que, al igual que el taxista, parecían apagadas, como si carecieran de vida propia. Ronald sentía que, a menos que él interactuara, seguirían flotando en ese silencio opaco. Él estaba tan absorto que olvidó por completo otro faltante, los agentes de seguridad aeroportuaria y los controles de rutina. Todo eso, aparentemente, había desaparecido. Llegó a la terminal E. A esas alturas, nada podía sorprenderlo. Estaba completamente vacía. Frente a él, se extendía una hilera de puertas de abordaje, todas con las luces apagadas. Los televisores que solían mostrar el logo de la aerolínea, el número de vuelo, el destino y la hora de embarque estaban en blanco, pantallas muertas. Sacó su iPhone para revisar el boleto virtual que la aerolínea le había enviado. Al tocar el botón para desbloquear la pantalla, frunció el ceño. Su fondo de pantalla había cambiado, y también la tipografía de la hora, 1:45. Eran letras más simples, planas, sin color ni brillo, como si les hubieran arrancado la vida. No le pareció especialmente extraño, Apple actualizaba esos aparatos todo el tiempo y, aunque no era ajeno a la tecnología, tampoco se consideraba un experto. Aún así, le costó encontrar la aplicación de correo. Los iconos, antes de todos colores, ahora lucían apagados, casi idénticos entre sí, hechos de la misma tonalidad grisácea. Tocó el que imitaba un sobrecerrado y abrió el mensaje de Trans-Western Airlines. El correo también estaba extrañamente vacío. Al pulsar el adjunto marcado como iDecker, la pantalla mostró un PDF en blanco y negro, con datos sueltos, como si estuviera incompleto. Puerta 44, leyó Ronald. Guardó el celular y comenzó a caminar. Cuando llegó, notó que, a pesar de faltar poco más de 10 minutos para el inicio del abordaje, la puerta seguía cerrada. La pantalla, a diferencia de las demás, mostraba el logo de TUE junto con los datos de su vuelo, pero no había personal de la aerolínea para recibir pasajeros. Se dejó caer en un asiento cercano y apoyó el maletín a su lado. Miró por la ventana, intentando distinguir su avión entre la niebla, que se había vuelto aún más espesa, si es que eso era posible. Aquella bruma densa le recordó al vapor que se acumulaba en el baño después de sumergirse en una larga ducha caliente. Entre las volutas blancas, la silueta del avión apareció lentamente, como un gigante dormitando. Más allá, en el cielo, alcanzó a ver otro aparato, mucho más grande, despegando hacia un destino desconocido. Informamos a los pasajeros del vuelo 7717 de TUE, con destino a JFK, Nueva York, que ya pueden comenzar a abordar, anunció una voz masculina y grave por el sistema de comunicación del aeropuerto. Primero abordarán aquellos pasajeros con movilidad reducida y miembros Cap Priority, seguidos por las zonas 1 y 2, y finalmente zonas 3 y 4. Por el silencio reinante, la voz retumbó como si resonara dentro de una gran caverna, lo que hizo a Ron sentirse aún más solo y diminuto dentro de aquel colosal aeropuerto. El hombre levantó la vista hacia el mostrador, ahora iluminado por un halo de luz cálida que bajaba del techo en medio de la penumbra. Allí había aparecido, de un momento a otro y sin que Ron se percatara, una azafata enfundada en el uniforme granate típico de TUE. Los carteles que indicaban la fila para cada zona de abordaje también parecían haber surgido de la nada, pero tras ellos no había nadie formado. Ron empezó a sentirse mal, pero no se trataba de un dolor de estómago, él estaba acostumbrado a volar. Simplemente tenía un mal presentimiento. Se sintió como aquel personaje de Destino Final que sabe que el avión va a caer, salvo que su certeza era otra, algo iba mal, pero no tenía nada que ver con la nave. Era algo que no podía definir, porque en realidad era todo a su alrededor. Pero la ausencia de otras personas con quienes convalidar lo que sentía, saber que no era el único, lo hacía imposible, y eso le generaba la necesidad de mandar esa sensación a un cajón en las profundidades de su cabeza. Antes de subirse al avión, buscando hacer tiempo, buscó el parte meteorológico en la aplicación del clima del teléfono, la cual también lucía una interfaz más simplificada, tanto que solo indicaba la temperatura, 17 grados. Aunque a Ron le había parecido que hacía mucho menos. Deslizó el dedo buscando el lugar donde debía detallarse cosas como nublado o niebla hasta las narices, pero no se informaba nada. Por el altavoz comunicaron que ahora podían abordar las zonas 3 y 4. Sin pensarlo más, Ron se puso de pie y casi olvida su maletín en el asiento de al lado. Antes de agarrarlo, lo miró extrañado, el cuero, de muy buena calidad y de un color marrón oscuro, casi chocolate, lucía como desteñido. Pero no, era otra cosa, como si... El pensamiento le causó mareos, así que lo apartó de su mente. Caminó hacia el mostrador de la puerta y enseñó el ID que era la azafata.
Claramente, Ron ya no esperaba un buenas noches, ni un disfrute su vuelo, señor, y ciertamente no lo hubo. ¿Cómo era la cara de la azafata? Ron no lo sabía. No porque no la hubiera mirado a los ojos, sino porque no la recordaba. O quizá porque, lisa y llanamente, no tenía. Ingresó por el brazo que lo llevaba hacia la puerta del avión. Al final del túnel no estaban el resto de las azafatas ni el capitán para recibirlo. No se molestó en buscar su asiento por dos razones. Primero, claramente no estaban numerados, los gafetes donde debía indicarse fila y número estaban vacíos, como borrados. Segundo, porque no había casi nadie. La parte delantera del avión estaba completamente desierta. Por curiosidad, Ron se asomó por la cortina que separaba primera clase de económica. Vio que, a lo lejos, se distinguían un par de personas, perdidas entre los asientos, pero no quiso acercarse. Con solo verlas, se corroboró lo que ya había notado primero con el taxista y luego con la azafata: las personas a su alrededor no solo estaban perdiendo expresividad al momento de hablar, sino que lo estaban haciendo en sus rasgos, en sus cuerpos directamente. Lo que Ron realmente vio sentado en los asientos eran unos maniquíes, sin detalles, sin definiciones, solo siluetas puestas ahí, como parte del decorado. Como para disimular algo, pensó Ron, y eso le atizó un segundo escalofrío. Metió su maletín en el portaequipaje sobre su cabeza y se sentó. La inquietud se iba acentuando. Ahora que Ron sabía que algo estaba sucediendo a su alrededor, empezaba a notar más cosas. No solo faltaban los indicadores de fila y número de asiento, sino que los asientos del avión también se habían vuelto más rudimentarios. A simple vista parecían acolchados, pero al tacto resultaban rígidos, incómodos, como si el relleno hubiera desaparecido. Ron buscó el botón para reclinar el asiento y no lo encontró. Ni rastro de él. Además, notó que, de un momento a otro, ya habían cerrado la puerta de abordaje y el avión se movía lentamente para despegar. Claramente, la señal luminosa que indicaba abrocharse los cinturones y activar el modo avión brillaba por su ausencia. Por costumbre, ya completamente extrañado, buscó su celular para activar la función, pero esta había desaparecido, así como los símbolos de Bluetooth y señal. Lo devolvió al bolsillo y entonces notó cómo la tela de su grueso vaquero Wrangler parecía haberse hecho más fina, casi adelgazada. Lo mejor va a ser descansar para dejar de pensar en todo esto, se dijo. Quizá, si cierro los ojos un rato, cuando despierte todo habrá parado y volverá a la normalidad. Apoyó la sien en el duro asiento y miró por la ventana. El avión avanzaba lento pero constante por la pista sumergida en una niebla tan blanca y tan espesa que parecía una nube posada sobre la tierra. Más allá, un par de luces de la ciudad luchaban por no desvanecerse, hasta que finalmente fueron perdiendo nitidez y se apagaron. Adiós, Atlanta, nos veremos otro día, pensó Ron. El avión tomó posición y, simplemente despegó. Se separó del piso de una manera leve y surreal, como una hoja de otoño movida por una brisa suave, ascendiendo con ligereza. El bullicio de las turbinas nunca llegó, y eso ayudó a que Ron conciliara el sueño rápidamente. A mitad del vuelo, que duraba unas 2 horas y media, Ron se despabiló y abrió los ojos por un segundo. Durante ese segundo no reconoció dónde estaba, vio oscuridad, niebla y estrellas. Un frío repentino lo dejó helado. Sin recobrar del todo la conciencia, pensó que se había caído del avión o algo similar. Pero su cerebro, poco a poco, recordó todo lo que había estado ocurriendo y se tranquilizó, o al menos, tanto como podía tranquilizarse. Era simplemente la estructura del avión, que se había ido desdibujando lentamente durante el vuelo, igual que todo lo demás, perdiendo detalle, perdiendo nitidez, perdiendo opacidad. Como mi maletín, pensó. Después de todo, eso era lo que lo había inquietado en el aeropuerto, la visión de su maletín volviéndose translúcido por una de las esquinas, dejando ver las pólizas que llevaba dentro y, más allá, el plástico gris del asiento donde lo había apoyado. Ahora lo mismo le sucedía al avión, y lo que veía más allá era el cielo. La postal le pareció tan hermosa, tan especial, que no sintió tristeza alguna por seguir experimentando todo aquello que el breve descanso no había logrado revertir. Ronald se distrajo mirando ese cielo tan irreal y cercano, hasta que un suave golpe bajo sus pies le indicó que el avión había aterrizado. No se levantó de inmediato, algo le decía que no había prisa, que nadie iba a echarlo de allí. Una vez en Nueva York, todo se sucedió de manera rápida y entrecortada, como fragmentos desconectados. Ahora, recostado en su cama, recordaba la niebla. Sí, la niebla también había estado allí para recibirlo. Pero no podía evocar el momento en que bajó del avión ni cuando tomó su maleta, ese objeto que durante años había sido una de sus más importantes herramientas de trabajo. Ya había quedado atrás. Lo mismo había ocurrido con su billetera, su teléfono, las llaves de su casa e incluso su sombrero. En un instante, el reflejo automático de llevarse la mano a la cabeza le reveló que tampoco estaba allí.
Así como todo a su alrededor se desdibujaba, algo semejante le ocurría a él: perdía peso, complejidad, detalle, y se volvía más leve. Perdido en aquella niebla espesa, tras la cual no se distinguía ninguna silueta reconocible, solo formas geométricas, alargadas, curvas, ondulantes, caminó por un espacio que ya no sabía si era el aeropuerto o qué. A pesar de que sus ojos no registraban nada familiar, su cerebro, en piloto automático, logró ubicarlo en lo que llamó un taxi. No había coche amarillo ni conductor somnoliento, pero de algún modo lo transportó hasta su destino final: su casa. Así como no recordaba haber bajado del avión, tampoco recordaba cómo había entrado. La llave ya no la tenía, la había dejado ir. Y sin embargo, la siguiente noción espacial lo situaba adentro. El interior estaba a oscuras y, por eso, no se diferenciaba demasiado de lo que conservaba en su memoria. La oscuridad, al fin y al cabo, reduce las cosas a formas simples, despojadas de detalle. Pero llegar a su cuarto no le resultó fácil. No entendía por qué, pero no recordaba dónde estaba. Voy a caminar hasta encontrarlo, pensó. En su recorrido pasó por espacios que podrían haber sido la sala de estar, la cocina o el living. Para él, eran todos iguales, sin rasgos característicos. En un momento se encontró junto a un gran rectángulo sobre el que reposaban rectángulos más pequeños, fotografías, quizá, con momentos importantes de su vida. Sin embargo, ya no podía distinguirlas ni recordar qué contenían. Un pensamiento brotó desde lo hondo: ¿tengo familia? ¿Esposa? ¿Uno o dos hijos, tal vez? Las respuestas se le escaparon como arrastradas por la corriente de una cascada, y no sintió que valiera la pena perseguirlas. Sus pasos se volvieron pesados. Se sintió de pronto cansado, pese a que, todo ese tiempo, había experimentado una creciente liviandad, un despojo casi total. Al doblar un pasillo vio una luz cálida que lo guió. Provenía del velador sobre la mesa de noche. Cuando llegó, simplemente se acostó. El colchón ya no era un colchón, sino una superficie lisa, horizontal, sin textura. No le importó: comodidad e incomodidad eran conceptos olvidados. Se cubrió con algo fino, también liso, más por costumbre que por necesidad. Ya no sentía frío ni calor. Y allí estaba Ronald, acostado y tapado hasta el cuello, temeroso de su destino. Miraba al frente, reflexionando sobre todo lo ocurrido esa noche sin explicación, y sobre lo que vendría después. Comprendió que no había forma de saberlo, que esos dos interrogantes interconectados no podían tener respuesta, porque todo se le escapaba y nada parecía importar. Incluso dudaba de si aquello que había intentado recordar era lo que realmente sucedió o simplemente una reconstrucción imprecisa. La luz ocre del velador iluminaba de costado su rostro, que perdía detalles a toda velocidad. Su ceño debía de estar fruncido por el desconcierto, la única emoción que había prevalecido hasta el final, pero su expresión ya no transmitía nada. Ronald parpadeó, y con cada parpadeo el mundo se deshacía un poco más: las líneas que delimitaban la habitación y los muebles se borraban, los ángulos se redondeaban y todo se fundía en una sola forma. El espacio entero se licuaba en una bruma espesa que ya no era luz ni oscuridad, sino un tono único, sin nombre. Sintió que su cuerpo se separaba de aquello en lo que yacía, volviéndose levísimo. La niebla lo absorbió con la suavidad de una exhalación final. «Qué noche más extraña», pensó Ronald, por última vez. Y entonces, respiró hondo y se sumergió en aquel silencio y oscuridad que lo habían llenado todo. Fin.